Saludos, buenas, profe Carlos, de este lado. Hoy vamos a presentar de manera sencilla cómo resolver pruebas nacionales. Esta es una pregunta de práctica que compartieron ya en el Ministerio de Educación. Eso fue en enero de 2023. Para que este video no sea muy largo, vamos a entrar en lleno de una vez a resolver problemas. Este tipo de cuadernillo tiene como 20 preguntas y recuerda que esto es para sexto de secundaria. Este cuadernillo está muy interesante ya que tiene como otro formato de tipo de problema y cómo resuelve tanto las preguntas como los problemas. Me interesó mucho este cuadernillo porque es que tiene otra forma de cómo evaluar al estudiante. Yo pienso que el Ministerio de Educación trata de evaluar la competencia de los estudiantes de otra forma y considero que es posible que salgan muchas preguntas de ese tipo en estas pruebas nacionales, ya que se ve que lo compartieron y eso es, dice instructivo de preguntas prácticas de matemática. Y aparte de eso, no se vio el otro año este tipo. Si se vio, sinceramente no lo trabajé. Pero cuando vi este cuadernillo, digo, wow, este está súper interesante, vamos a trabajarlo. Algunos ya han subido videos resolviendo. Vamos a ver si acá hace tiempo y podemos por lo menos compartir 5 y completando y completar, resolver los 20. Miren a qué me explico que tiene otro tipo de formato. Recuerden que cuando le hacen preguntas de pruebas nacionales, le hacen la pregunta en sí al estudiante. Y usted en su memoria, usted con su destreza, le iba contestando, eligiendo la respuesta aquí. Lógicamente, usted marca la respuesta aquí en el cuadernillo, usted la marca allá en el cuadernillo. Incluso el mismo, en este PDF, en este cuadernillo, de ejemplo, no es que sea cuadernillo ya de prueba nacional, eh, dice que usted no puede trujar la respuesta, es decir, el cuadernillo usted no puede maltratar, usted tiene que mantenerlo limpio. Y eso son 2 horas, usted no puede maltratar esas horas. Y usted lo lee muy bien, ya el maestro se encargará de darle en clínica los pasos a seguir a tomar la prueba. Vamos, en fin. Vamos a ver, analizar siempre para resolver pruebas nacionales, tiene que analizar bien la pregunta, pero que este tipo de preguntas son muy diferentes. No estamos acostumbrados a ello. Por ejemplo, dice, sabemos que la respuesta es la D, pero vamos a ver por qué llegó a la respuesta D. Y así, las diferentes preguntas tienen este mismo formato, todas, casi todas. Esto como que ayuda también al estudiante a pensar, e incluso recomiendo a los maestros a preparar este tipo de reactivos, es decir, de este tipo de pruebas, para ir también acostumbrando. Por ejemplo, dice, un estudiante resuelve la ecuación 4 elevado a la x menos 2. Ahí debería haber un paréntesis, no sé, una cosa, aunque de menos. Sabemos que ya ese sería el exponente. Igual a 32. Aplicando los siguientes pasos. Paso 1. Se expresa como potencia de igual base el 4 y el 32. Se obtiene 2 elevado a la 2, 2 elevado al exponente 2 por x menos 2 igual a 2 elevado a la 5. Dice, se igualan los exponentes de bases iguales, obteniendo 2 por x menos 2 igual a 5. Se elimina el paréntesis, se reduce y se obtiene 2x igual a 7. Se despeja la variable y se obtiene x igual a 7 menos. Solamente lo leímos, ¿verdad? Vamos a analizar una por una porque dice, ¿en cuál paso cometió un error y el por qué? Quisiera yo analizar cada respuesta, pero no vamos directamente a analizar cada paso porque esa es la pregunta. ¿En qué paso cometió el error? Yo puedo analizar la respuesta de que el paso 2 porque al aplicar el logaritmo en ambos miembros se obtuvo x menos 2 igual a 5. En el paso 1, así sucesivamente, pero vamos a analizar paso a paso. Es decir, sabemos que la respuesta es la de... Vamos a ver. Paso 1. Se expresa como potencia de igual base el 4 y el 32. Es decir, aquí tengo base el 4, aquí 32. Se expresa como potencia de igual base. Como se expresa de igual potencia de igual base, lo que está sucediendo es lo siguiente. Se va a expresar
Dios mío, Dios es bueno. Se expresa lo siguiente. 2 elevado a la 2 sabemos que es igual a 4. 2, si multiplico ambos lados por, en este caso, x menos 2, igual a 4 elevado a la x menos 2. Es decir, que tengamos la expresión siguiente, es decir, que el lado izquierdo está correcto. Y 2 elevado a la 5, tenemos que comprobar si da 32. Significa que el 2 se multiplica, ¿cuántas veces? 5 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 16, 32. Es decir, que si 2 elevado a la 5 es igual a 32, es decir, que está correcto. Ya comprobamos el paso 1. Paso 2. Se iguala el oponente de bases iguales obteniendo 2 por x menos 2 igual a 5. Es decir, si ya tenemos la misma base, tenemos esta base, observen, las bases son iguales. Es igual que yo tenga 3, 2 por elevado a la x, 2 elevado a la 1. La única forma que la posición donde va x es que vale 1. Entonces, lo que va en el exponente aquí tiene que ser igual a 5, así que está correcto. Se puede igualar los exponentes ya que las bases son iguales. Se está resolviendo un tipo de ecuación donde se busca la manera de resolverla, de identificar quién es el valor de x. Y como se quiere identificar cuál es el valor de x y tenemos igual base, solamente tenemos que igualar los exponentes. Sí, que está correcto. Miren el ejemplo sencillo, como dije. Mire qué fácil. 2 elevado a x igual a 2 elevado a la 1. Significa que x toma el valor de 1. Significa que esta expresión aquí en el exponente toma el valor de 5. Es decir, esta expresión toma el valor de 5. Es decir, que está correcto. El paso 2 está correcto. Paso 3. Se elimina el paréntesis, se reduce y se obtiene 2x igual a 7. Queremos comprobar si eso es verdad. Aunque la respuesta la hay. Es fácil cuando tienes la respuesta, ¿verdad? Pero suponiendo que tú no sabes la respuesta, porque de eso se trata, y comprobando si usted conoce la respuesta. Entonces, como usted no conoce la respuesta, dice reduce, perdón, aquí se elimina el paréntesis, se reduce, se elimina los paréntesis, significa que yo tengo que multiplicar el 2 por cada uno de esos, y después reducir significa simplificar, es decir, despejar la variable x. Vamos a buscar un espacio, vamos a poner, sería esto aquí, sería algo, vamos a borrar esto, ya esto no es necesario, ya comprobamos eso. Espacio aquí para, decimos 2 por x menos 2 igual a 5. Decimos 2 por x, 2 por negativo 2 sería negativo 4, igual a 5. Podemos aplicar varios métodos, de método de transposición y mucho más cómodo que conoce el estudiante. Entonces, ese negativo 4 pasa ya a positivo. Aunque es un paso que no me gusta darlo. Y se ve que 2x igual a 9, pero aquí dice 2x igual a 7. Oh, santísimo, hay un problema. Recuerde, si usted no sabe resolver eso con el método de transposición a término, porque es un método mucho más fácil, para quitar el negativo 4, sumo, en este caso, los opuestos a ambos lados, porque recuerden que la ecuación es lineal o la ecuación es como si fuera una balanza, se aplica las operaciones inversas a ambos lados con electivo. En este caso, si son sumas, se aplica el opuesto. Si es multiplicación, se aplica el inverso multiplicativo. Ya en el caso de potencia, radicación, si es radicación, potencia. Entonces, se aplica a ambos lados. Vamos a resolverla así. Es decir, para quitar el negativo 4, sumo 4 a ambos lados. Este está positivo. Sumo 4 a ambos lados. Ese me hace 0 y queda 2x. Y aquí 5 más 4, 5 más 4. En caso que usted está acostumbrado a resolverla paso a paso. O con el método de transposición, es decir, que aquí te fallo. Miren el paso 3 que está malo. Vamos a leer cada paso. En el paso 2, porque al aplicar el logaritmo en ambos miembros se obtiene
En el paso 2 está correcto, entonces se obtiene que x menos 2 igual a 5. Eso es para confundir, ¿eh? Dice, en el paso 1, porque se debió expresar el 32 como potencia de base 4. Mire, si usted hiciera eso, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, es decir, que es imposible tampoco. Ya que 4 elevado al 8, si 4 por 8 igual a 32. Mire, cuidadito con este tipo también de problemas. Hay estudiantes que dicen que 2 elevado a la 2 es igual a 4, ¿saben? No era como ahorita. Pero 2 por 2 también es 4. Entonces dice que el 2 se multiplica con el 2 y da el 4. Y también 2 elevado a la 3, sabemos que da 8. Pero cuando viene a ver confunde, dice que eso es 6. Cuidadito con confundir las propiedades de potencia con la multiplicación. Es decir, son dos situaciones diferentes. Entonces aquí es posible, suponiendo que usted comete error aquí en este tipo de preguntas, y exista otra situación más adelante, y usted comete el error porque usted pensó que era la B. Ay, mi madre, ahí está la situación. Dice, en el caso 4, porque el despejar x debió quedarse x igual a 14. En el paso 4. Más, yo no sé ni por qué da 14 ahí analizando. En el paso 3, porque debió sumar 4 molados. Miren, por eso que hay que analizar cada paso. Y el paso 1 se analizó, el 2 también, el 3 se despejó. Y dice aquí que se debió sumar 4 molados. Miren, que era bueno no aplicar el método de transposición de términos. Miren que no vi lo estamos resolviendo así a capela. Sumamos 4 molados y llegamos a la respuesta. Y lógicamente, ni es la respuesta de paso 4, no, es que la respuesta es la D. Lo interesante es que usted en el cuadernillo, usted puede hacer esto garabato, es decir, usted aplicar pasos resolviendo uno a uno. Usted, es bueno que tenga, si es posible, usted escriba grande, que no le dé el espacio, le pida una hoja de maquinilla, o tal vez tienen un espacio en la misma hoja, donde usted resuelva los problemas. Continuamos con los problemas de pruebas nacionales. Ya saben cómo vienen las pruebas nacionales. Miren aquí, observen esto. Verán lo que yo les decía ahorita. Miren, pregunta 1. Para hallar el volumen de una esfera, el valor de su radio se debe elevar a la potencia 3 y este resultado debe ser multiplicado por 4 tercios pi. Aquí le hacen la pregunta. Miren lo interesante de esta pregunta es que le está diciendo la fórmula. Observen, le está diciendo, para hallar el volumen de una esfera, el valor de su radio debe ser elevado a 3, es decir, el valor de su radio, usted lo conoce, ¿no? Debe ser elevado a 3 y ser multiplicado. ¿Y ser multiplicado por quién? Multiplicado por 4 tercios de pi. Ya le está diciendo cómo resolver el volumen de una esfera. Ahora, le está diciendo, ahora lo está planteando ahora. Dice, un balón esférico tiene un volumen de 1000 por 4 tercios de pi centímetros. Aquí debería ser centímetro. 1000 por 4 tercios pi centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide su radio? Hay varias respuestas. Pero lo que tenemos que hacer es igualar esta, lógicamente, porque está dando la fórmula, qué volumen tiene. Entonces, tiene que darle 1000 por, yo no sé por qué usan X, pero se dice que no se puede usar X. Usamos el punto, 4 tercios de pi, centímetro cúbico. Solamente sabemos que tenemos que igualar el elevado a 1000, porque mira, toda esta expresión es igual. Como son iguales, entonces R al cubo debe ser igual a 1000. Eso para que tenga detalle cada explicación. Hay varias maneras de hacer. Sacamos raíz cuadrada de 1000, raíz cúbica, perdón.
¿Se acuerdan? Resolver la ecuación, me da en este caso una igualdad, elevo en este caso al cubo a ambos lados y busco el valor que, ¿qué número coloco aquí que multiplicado al mismo 3 veces me da 1000? Pero lógicamente ese numerito está aquí. Puedo utilizar el más pequeño, el más grande, pero mire, si multiplico 3 veces el 3000, 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Eso no es 1000 por 1000 por 1000, da 1, pero ¿cuántos serían? Serían 9 y solamente 3. El 300 se descarta también, 3 por 3, 9, 27 y es 0. Entonces la respuesta es la A, indiscutiblemente. O yo digo, bueno, tomamos el número más pequeño, elevado a la 3. O a simple vista, que usted es un calculador experto y un estudiante que ha multiplicado mucho. 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. Fácil ya. Fácil la respuesta. Es decir, la respuesta es la A. Con respecto a la pregunta 2, continuamos. Con respecto a la pregunta 2, usted lo va a llenar en su casa. Es fácil. Vamos a ver. Pregunta número 3. En una clase de geometría, el profesor muestra a sus estudiantes un prisma de altura 4 centímetros y con base un hexágono regular de 2 centímetros de lado. ¿Cómo se ve en la figura? Vamos a ver la pregunta. Hasta ahí bien me da. Ahora, mira lo interesante como te hacen aquí vamos a ver aquí para amplíe un poquito más. Está en vivo, señores. Esto es para estudiantes de secundaria y de prepara. Vamos a analizar bien. Aquí se ve un poquito mejor ahí. Ahora, vamos a ver. Dice, para que el área lateral se procede así. Lógicamente se halla el perímetro de la base. Después que usted consigue el perímetro de la base, usted tiene que multiplicarlo, en este caso el resultado, por la altura del prisma. Miren, el área, se está buscando el área lateral. El área lateral no conlleva esta parte, el área de las bases. No va. Solamente esta cara. Vamos a contar cuántas caras tenemos. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si consigo el área de una sola cara del prisma, hay dos maneras de hacerlo, o aplicar el paso que te está diciendo, aplica el paso. Hay el perímetro. El perímetro sería 2. ¿Cuántas caras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 por 2 centímetros es igual a 12 centímetros. Es decir, ya tenemos nuestro perímetro, es igual a 12 centímetros. Y dice multiplicado por el paso 1, significa multiplicar el resultado del paso 1 por la altura del prisma. Pero la altura del prisma, buscamos aquí, y dice que ese perímetro se multiplica por la altura del prisma, que es 4 centímetros. Ya es una multiplicación 4 por 12, sería 48 centímetros cuadrados. Buscamos la respuesta y marcamos. No doy más detalles de resolver lo que es cara por cara, porque la base es 2, se multiplica por la altura 4, 2 por 4, 8 centímetros cuadrados, una sola cara. Si le preguntara a usted, ¿cuál es el valor de 2 caras? Usted sumaría una sola cara, usted calcularía 2 por 4, 8 centímetros, y sería el doble de esa cantidad. Pero como son 6 caras, lógicamente vamos a tener 48. Tiene que ver siempre la pregunta que le están haciendo. Porque aquí, depende de la pregunta, usted va a tener una respuesta. Aunque tenga el mismo proceso, pero si le dice una pregunta diferente, miren aquí, cuidadito con ver que el perímetro de esta parte aquí que está en el frente o que está como con negro. Observen que aquí tenemos 6 y 6 por 4 son 24. Mire que está la respuesta 24. Recuerde que son las 6 caras que están aquí, las que no se ven. Bien. Usted es un experto en eso, es decir, usted puede resolver esos problemitas sencillos. Vamos a la pregunta número 4. Si el video no se extiende, podemos resolver la número 5. Mira qué fácil. Dice, el siguiente es el gráfico de una función y igual a f de x.
Yo no sé cómo es la función, esto es una función atroz. Aquí en realidad es una asíntota que se puede estudiar y esto es una parábola. Pero lo que nos interesa, dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo los siguientes valores no están en el rango de la función f de x? Bueno, no es asunto de llenar. Sabemos que yo le voy a decir fácil. La respuesta es la B. Es fácil para mí que no está este punto aquí. Tenemos un valor X cualquiera. Miren que no hay forma de llegar a este punto. Pero ¿cómo llegamos a la respuesta B? Vamos a analizar la respuesta. Un poquito de teoría. Recuerden que a lo que decimos es rango. Dice, ¿cuál de los siguientes valores no está en el rango? Pero que si dice la pregunta en el dominio, usted tiene que saber que dominio es respecto al eje X. Es decir, a los elementos de X, a las X que pertenecen a lo que pertenecen a ese conjunto X grande. O suponiendo que este conjunto sea los números reales y por ejemplo, los elementos X sean un subconjunto de números reales. O dice, bueno, vamos a suponer que sea fácil. Miren, el dominio es X. Si la entrada es del eje X, el dominio. No sé cuánto número hay de dominio, no sé cuánto. Pero por intervalo se puede calcular ahí. Pero eso no es el caso. Yo tendría un rango Y. Es decir, Y. Y si aquí hay elementos de dominio, de entrada en X y de salida en Y. Suponiendo Y es igual, cuando evalúo la función, para que vean que es fácil, suponiendo esta, mire este punto que me dé 1, mire que aquí tengo la respuesta 1. Cuando la función se evalúa en este punto, suponiendo que este punto es 1.5, cuando se evalúa la función 1.5, recuerden, es una función atroz, es la función, esta función que está combinada de esta doble función, ¿verdad? ¿Me da cuánto? Cuando la función es 1.5, me da 1. Aunque también tiene otro tipo de valor aquí, como negativo, no sé, puede ser negativo 2, negativo 3, ¿verdad? Ese mismo valor también da el 1 y negativo 5. No sé cómo resolvería esa situación, pero, amén. Pero está en el valor, es decir, en el famoso rango tenemos que, cuando se evalúa este punto, tengo el 1. Lo importante es que el rango, cuando se evalúa la función, no importa el valor, yo no sé si 1.5, 1.2, simplemente tengo una observación empírica de ese número y lo evalúo aquí. Pero recuerden que la salida es lo de Y. Es decir, el rango son los valores que toma Y. Evaluamos, sabemos que el 1 está, es lo que no están. Vamos a ver si negativo 1 está o no está. Vamos a ver negativo 1. Vemos que negativo 1 es este valor. Y miren, cuando Y igual a f de 0, es decir, mi Y, mi función, cuando x vale 0, ¿qué valor toma f de 0? Mire que cuando es 0, observen que es 0, aquí me da negativo 1. Es decir, que sí pertenece a rango. Mire, este rango, cuidadito, rango, sí pertenece. Entonces tengo dos opciones, o la B o la C. Vamos a borrar esto para no cargar la imagen. Es bueno que usted cuando haga su análisis mental, usted escriba, borre en caso de, en la hoja de cuadernillo, usted puede hacer su garabatico y borrar. Lo importante es usted marcar y después la hoja de respuesta que usted no puede estar borrando y haciendo todo, cuidado. Entonces vamos a ver si 0.2 está o no está. O negativo 0.2, negativo 0.2 está aquí. Yo quiero saber 0.2. Pero miren, hay un punto, es decir, hay un punto que cuando yo evalúo aquí, así que se acerque aquí cerquito a 0, suponiendo que este es un número, vamos a poner por intervalo, que te sea el 2, suponiendo el 3, ¿verdad? Porque estamos empíricamente, ¿verdad? Y igual a f de 3. Lo que toma x, recuerda que esto es x, los valores del eje x, ¿sí? Y igual a f de 3. Cuando x vale 3, yo supongo que cuando este punto se acerca a 0.2, puede ser 4, más cerca de 0 para que sea 0.2.
Pero para que vean que cada vez que se aleja más, por ejemplo, que X sea 8 o 10, se acerca y vale un poquito más a 0. Y 0.2 es un número pequeño, de un intervalo. Aquí, si divido esto en 10 pedacitos, entonces sería, suponiendo, es 0.2. Hay que ir 0.4, 0.5, pero es teniendo la idea, ¿eh? Es decir, de alguna manera, este está en el rango. Si negativo 1, 1 y 0.2 están en el rango, por lógica, B no está en el rango. Mírenlo aquí. 0.2 estaría aquí. No veo a nadie, ni la gráfica, ni X, ni qué valor me haga intersección, es decir, que haga un punto en un punto común de la forma X, Y. Un punto que me haga un punto de la gráfica. Bien, espero que le haya gustado el análisis, que le pueda ayudar también a resolver otro tipo de problemas mucho más complicados. Vamos a las 5, que las 5 es fácil, pero al mismo tiempo está interesante. Vamos a ver. Dice, un electrodoméstico en venta tiene un precio inicial de 4,000 pesos y al finalizar cada año se devalúa un 10% sobre el precio que queda al iniciar el año. ¿Cuál es el precio del electrodoméstico al cabo de 2 años? Vamos a ver un poquito. Miren, esos tipos de problemas son los que ayudan a uno a aplicar la matemática, si no se hace engañar. Si usted es vendedor y usted tiene un artículo que se va degradando, cuando usted compra una pasola por 70,000 pesos, cuando viene a ver, en 2 meses cuesta 40,000 pesos en la calle. Se va degradando cada 10,000 pesos. Es un decir, ¿eh? Un decir. Y hay otros vehículos que mantienen el precio. Bueno, un día usted lo va a entender. Suponiendo que dice cada año, pero dice, ¿cuál es el precio electrodoméstico al cabo de 2 años? Siempre la pregunta, la incógnita siempre está en la pregunta. Eso dice, la incógnita es decir, ¿qué van a pasar en 2 años? Es decir, enero, tenemos diciembre, enero, si primer año, segundo año, enero, diciembre. Entonces, al iniciar el año, mantiene su precio. Pero al fin dice, y al finalizar cada año, es decir, en diciembre, que sucede la cosa. Pero al iniciar también mantiene el precio. Vamos a ver, tengo 4,000 pesos menos el 10% de esos de 4,000. Bueno, para sacar el 10% de algo, de 4,000, usted dice 4,000 menos 1 por 10 por 4,000. Cancelar son 400 pesos, es decir, 4,000 pesos menos 400. Eso le da 3,600 pesos. Lógicamente, usted saca el 10% de algo, usted lo tiene una multiplicación de fracciones aquí. Si usted no lo cree, busque. Cáncele los ceros porque es asunto de posición. Eso es alguna división fácil. 4,000 entre 10 da 400. Estoy en un algoritmo, no quiero factorizar, sacar el 10, no. Simplemente podemos tachar directamente esto. O como matemático al fin, la gente que dice, no, cuidado, si hace eso con estudiantes. Vamos a dar 400 por 10, que es más fácil. Y así si cancelamos el día y queda 400. Ese sería lo correcto, el paso correcto. Pero esto sería lo que llamamos una técnica memotécnica, es una técnica que da directamente 400. Amén. Ya tenemos 4,400, 3,600. Es decir, aquí empieza en el siguiente año, cuesta 3,600. Para finalizar, dice, al cabo de 2 años, baja de nuevo 10%. Es decir, que a los 3,600 pesos, menos el 10% de los 3,600. ¿Por qué se degrada? Entonces lo buscamos, el 10% de 3,600, sabemos que calcular sería 3,600 menos 360. Usted puede hacer una recta sencilla, vamos a este espacio, vamos a hacer este espacio aquí. 3,600 menos 360. Cancelo 10, 5, 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2 y 3. 3,240. La respuesta es 3,240. ¿Por qué hay que hacer todo paso? Porque usted no lo aceptan calculadora en las pruebas nacionales.
Si te vienen a decir, ¿por qué yo hago todo eso? Busco una calculadora con celular. No la aceptan calculadora en las pruebas nacionales. Cuidadito con ese gancho. Vamos a ver si da tiempo. Hacemos las 6. En la tabla aparecen las calificaciones de un grupo de 5 estudiantes y esta es la mediana de las calificaciones. Estudiante calificación la mediana. La mediana sería el centro. Hay diferentes vías. Vamos por ahí. Continuar. Ha sido todo, campeones. Así que suscríbase y dale like. Comparte este video y continuamos con las soluciones de estos problemas. Porque se está alargando el video. Cuídense por ahí.